si la fe que tenemos es realmente una fe bíblica o es una fe pirata, una fe chafa. Y Señor, que podamos ser como Abraham, hombres de fe, cuya fe nos sea contada por justicia, Padre. Que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden poner la primera imagen, por favor? En el año de 1859, un famoso equilibrista llamado Charles Blondin anunció en el periódico más famoso de aquella época, el New York Times, hasta nuestro tiempo sigue existiendo, que iba a hacer la hazaña de cruzar las cataratas del Niágara a través de un cable, caminando. En aquella época, el día que él convocó, se juntó una multitud de 5,000 personas para presenciar la hazaña. Charles Blondin, antes de emprender su primer caminata, le preguntó a la multitud: ¿creen ustedes que puedo pasar caminando de un lado a otro a través de ese cable? Y la multitud empezó a aplaudir y dijeron: sí, creemos que usted lo puede hacer, ¿no? Este hombre era extraordinario. Empezó a caminar por el cable y cruzó de ida. Llegando allá, la gente estaba sorprendida, pero no solo eso, volvió a cruzar de regreso. Y todo el público estaba simplemente enardecido, extraordinario. La gente aplaudía, estaba realmente extasiada con lo que acababa de ver. Y entonces Charles Blondin le dijo a la multitud: ¿creen ustedes que puedo pasar llevando una carretilla y cruzar el cable nuevamente de ida y vuelta en las cataratas? ¿Y la gente qué creen que dijo? ¿Qué dijo? Y entonces Charles Blondin tomó una carretilla y caminó llevando la rueda, llevando sus pies sobre el cable, hizo el tránsito de un lado hacia otro y regresó. Y la multitud, ¿cómo estaba? Simplemente asombrada, llena de aplausos. Y entonces Charles Blondin le preguntó a la multitud: ¿creen que soy capaz de cruzar nuevamente el cable llevando una carretilla y llevando una persona arriba de ella? ¿Y la gente qué creen que dijo? Que sí. Y entonces Charles Blondin dijo: quiero un voluntario. Y entonces hubo un silencio profundo. Y solo un hombre levantó la mano. Era el representante de Charles Blondin, que lo conocía muy bien, que lo había visto no solo cruzar las cataratas del Niágara, sino en muchos otros lugares, cruzar con zancos, cruzar en una bicicleta. Él sabía de las cualidades extraordinarias de este hombre, y cuenta la anécdota que este hombre, el representante, subió a la carretilla y Charles Blondin cruzó con él una vez de ida y una vez de regreso. Y hermanos, esta pequeña anécdota nos sirve para recordarnos lo que significa realmente confiar en alguien. Porque muchas veces en nuestro caminar con Dios somos como la multitud. Aplaudimos, hacemos ruido, proclamamos que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso. Pero cuando nos toca a nosotros ejercitar la confianza, cuando Dios nos dice: ¿quieres subir conmigo a la carretilla? A veces, hermanos, simplemente callamos. Cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, cuando llega un temor que tenemos que se hace realidad, descubrimos que nuestra fe no está tan madura,
no está tan grande, no está tan firme. Y hoy en Romanos capítulo 4, vamos a ver cómo Abraham tiene una fe en construcción. Una fe que tú y yo debemos imitar. Y hoy el deseo de mi corazón y mi oración ha sido que tú puedas examinar tu fe y descubrir si tu fe realmente es fe. Porque todo mundo puede tener una creencia. Todo mundo puede sentir que hay alguien o algo, si eres fan de Star Wars, ¿no? La fuerza que controla, que une, que rige los destinos del universo. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él se ha revelado a través de la palabra escrita, la Biblia, y nos ha dicho quién es Él, por qué estamos aquí, cuál es su propósito y cuál es la meta por la cual nos ha dado el privilegio de conocerle. Así que abre tu Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 4. Hermanos, no somos capaces de poner nuestra confianza completamente en las manos de Dios. Dios es el que hace lo imposible posible. Luego hago broma del pastel ese que le llaman el imposible. Digo, pues sí es posible, ¿no? Hacerlo. Pero Dios en realidad es quien hace lo imposible posible. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Voy a hacer una pausa porque la traducción está un poquito complicada de leer acá, lo voy a parafrasear. La promesa dada a Abraham y a su descendencia no fue por causa de la ley. Voy a continuar leyendo Reina Valera. De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Abraham recibió promesas extraordinarias. ¿Te acuerdas el pacto abrámico? Génesis capítulo 12. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros. Y te acuerdas en el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y te acuerdas que la semana pasada reflexionábamos, ¿quién es este hombre para recibir esta clase de promesas? Y descubrimos que Abraham era un hombre ordinario de su tiempo, incluso, es teoría mía, antes de que Dios se le revelara, él era idólatra, como toda su familia. Pero la virtud de Abraham, es mi interpretación personal, quiero aclararlo, es que cuando Dios se le reveló, él respondió con fe a ese Dios vivo y verdadero que se le había revelado. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, hermanos, es que estas promesas de bendición para Abraham, para su descendencia y para todo el mundo, no fueron el resultado de la ley, porque la ley todavía no había sido promulgada. Acuérdate que la ley de Dios, por lo menos el decálogo, fue dado en el monte Sinaí, y posteriormente, durante la vida de Moisés, Dios reveló el resto de la ley en el libro que se conoce como el Pentateuco. Los judíos lo conocen como la Torá. Ahí está plasmada la ley de Dios para su pueblo. Incluso, hermanos, estas promesas de bendición fueron ratificadas a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes fueron los descendientes de Abraham?
¿Quién fue el hijo de Abraham? Ok, Isaac. ¿Y quién fue el hijo de Isaac? Bueno, tuvo dos, Esaú y Jacob, pero en Jacob estaba la soberanía de Dios para continuar el pacto que hizo con Abraham. Y ellos recibieron también la justicia de Dios por la fe y su bendición. Ahora, lo que Pablo también está diciendo es que, hermanos, la ley nos muestra que somos incapaces de cumplir cabalmente con el estándar de santidad y de justicia de Dios. La salvación, hermanos, del ser humano, ya lo dijo Pablo, pero lo quiero recordar, no nos puede llegar por medio de la ley, porque por medio de la ley hemos conocido el pecado, hemos conocido que somos pecadores, hemos sabido que estamos bajo la condenación y el justo juicio de Dios. Entonces, quizá te preguntes, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Quiero que veas en la siguiente diapositiva, ¿cuál es el propósito de la ley? En primer lugar, la ley nos fue dada para revelar el carácter santo, justo y bueno de Dios. Si tú observas la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios es buena. La ley de Dios, si la aplicáramos todos de manera cabal, nos llevaría a vivir en una sociedad justa, en una sociedad donde habría relaciones armónicas, relaciones de bendición, unos con otros. Pero justo el quebrantamiento de la ley de Dios, hermanos, inhibe esa posibilidad de experimentar justicia y armonía entre los seres humanos. Todos los días estamos aborreciéndonos unos a otros. Todos los días estamos maldiciendo unos a otros. Todos los días hay problemas con nuestro prójimo, ¿o no? Y eso revela entonces que la ley es buena, el carácter de Dios es santo, es justo, es bueno, pero revela lo segundo. Nos muestra que somos incapaces de guardar la ley. ¿Y por qué somos incapaces de guardar la ley? Porque somos pecadores. Somos pecadores, hermano. Nacimos con una naturaleza, en Reina Valera le llama la carne, en NTV le llama la naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que tiende a ser lo bueno. ¿Qué tiende a hacer esa naturaleza? El mal. Lamentablemente. El humanismo secular plantea que el ser humano es intrínsecamente bueno y que es su entorno el que lo echa a perder, el que lo malea. Pero la Escritura va más al fondo del problema y nos revela que el ser humano, aunque nos duela, aunque nos cueste trabajo reconocerlo, el ser humano es intrínsecamente malo, pecador. No fue creado así. Cuando nosotros vemos el libro de los orígenes, el Génesis, vemos a Dios creando al hombre y a la mujer a su imagen en un estado de santidad y de inocencia, pero con una cualidad que Dios quiso poner en los seres humanos, el libre albedrío. Dios no quiso hacer robots ni con los ángeles. Él quiso crear seres angelicales, seres humanos como nosotros, que pudieran tener la capacidad de decidir amarle, seguirle o de no seguirle y rechazarle. Y la historia pues ya la conocemos. Eva fue deslumbrada con las palabras de la serpiente. Siempre la serpiente
y eso quiero que pongas mucha atención, siempre el enemigo, cuando algo difícil pasa en tu vida, va a tratar de cuestionar la bondad, la justicia y el amor de Dios por ti. Ah, pues si Dios te ama, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué no ha respondido a tus oraciones? Dios no debe amarte entonces tanto. Y entonces, esta es la estrategia del enemigo. Eva estaba bien instruida. De ningún árbol de huerto pueden comer más que, de todo árbol pueden comer, perdón, menos de uno. Pero la serpiente llegó y vean cómo es astuta. Le dijo, de ningún árbol del huerto podéis comer. Y luego Eva reaccionó y dijo, no, espérate, estás equivocado. Podemos comer de todos menos de uno, porque el día que comiéramos de él y lo tocáremos, vamos a morir. Y entonces fíjate, al diablo cuestionando la justicia, la bondad y la verdad de Dios, le dice a la mujer, no moriréis, sino que Dios, que es egoísta, sabe que el día que comieren de él, seréis como él. O sea, Dios queriendo evitar que seamos como él. Claro, eso refleja el corazón de Satanás. Satanás, ¿cuál era su deseo? Ser como Dios y quitar a Dios. Pero hermanos, la ley de Dios nos revela nuestra incapacidad para obedecer. Ya no digas las 613 estipulaciones. Espero que después de Romanos, si un día alguien te pregunta cuántos mandamientos tenía la ley de Moisés, puedas decir que eran, dígalo fuerte. Ok, si con eso lo logro, es un logro pedagógico. ¿Sí? Muy bien. Pero ya no digamos las 603 estipulaciones de la ley de Moisés. Vamos a hablar del decálogo. 10. Y como dije en la serie pasada de objeciones a la fe cristiana, vamos a quitar los primeros 4. Voy a volver a enseñar esto que espero que también ya se te quede en tu mente. La ley de Dios de los 10 mandamientos está dividido en 2 grandes secciones. Los primeros 4 mandamientos son de la relación del hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo. Bueno, vamos a suponer que usted no es creyente, anulamos esos 4 mandamientos, pero hay otros 6. 6 mandamientos que están puestos para regular las relaciones entre las personas. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra. Amén. Chicos, amén. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser exitoso en la vida? ¿Quieres ser de larga vida sobre la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Y luego siguen otros 5. No robarás. No matarás. No darás falso testimonio. No cometerás adulterio. No codiciarás nada de tu prójimo. Quiero dejarle un reto, y también a los que nos estén viendo después por internet. Quiero que te aprendas los 10 mandamientos. O sea, eres cristiano, vas a ir al cielo y conoces al Señor. Te he platicado, ¿verdad? Que el musulmán promedio cuando gradúa de la universidad sabe el Corán de memoria. Y todos nosotros decimos que ellos no están en la verdad, ¿no? Pero el cristiano a veces no sabe los 10 mandamientos, no sabe el nombre de las 12 tribus, no sabe el nombre de los 12 apóstoles, y no es que por eso vas o no vas a ir al cielo. El asunto es tu profundidad en el conocimiento bíblico. 10 mandamientos, apréndete uno cada día y en 2 semanas los vas a tener aquí en tu mente.
El tercer propósito de la ley de Dios es probar que merecemos la condenación y el justo juicio de Dios. De los 6 mandamientos, hermanos, estoy seguro que hemos quebrantado todos. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Voy a ir más rápido porque no sé por qué me extiendo, ¿verdad? Hijas, ¿saben por qué me extiendo? Sufro de bullying familiar, hermanos. Gálatas 3:24, no es cierto. Pero mira lo que dice Pablo, el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ahorita voy a explicar esa palabra, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, hermanos, era un instructor o guía, algo que te encausa. Entonces, la ley, hermanos, tuvo el propósito de que al mostrarnos el carácter de Dios, al revelarnos que somos incapaces de cumplirla y al mostrarnos que somos dignos de condenación y del justo juicio de Dios, la ley, déjame decirlo así, no nos deja de otra más que ir al único lugar, a la única persona que puede darnos justificación, que es Jesucristo. Y es que entre los judíos, hermanos, ¿por qué Pablo escribe esto? Porque muchos judíos pensaban que cumpliendo ciertos aspectos de la ley, como los fariseos, lo puedes ver en los evangelios, ellos podían confiar en su propia justicia. Podían confiar en que estaban ganando el favor de Dios. Pero ellos no miraban, hermanos, que Dios desde el Antiguo Testamento ya había dicho que nadie podía cumplir cabalmente su ley. Y por lo tanto, necesitaban perdón y reconciliación. De hecho, en las fiestas judías, había 7 fiestas judías. Le damos un viaje a Cancún todo pagado al que me diga las 7, menos Tenchita, las 7 fiestas judías. Otro día se los damos. Sí, ya dijiste una, la Pascua, ¿no? Pero mira, la fiesta, una de las fiestas, yo no sé si fuera la primera o la segunda, más importante, era la fiesta del Yom Kippur, que significa el día de la reconciliación. Eso lo puedes leer en casa en Levítico capítulo 16. Una vez al año se celebraba el día de la reconciliación. Era un día de fiesta, porque era un día a través del cual el pueblo de Dios podía saber que había paz entre Dios y ellos. Y la fiesta, hay detalles ahí en Levítico 16, lo puedes leer en casa. Pero básicamente consistía en que se escogían 2 machos cabríos. Uno, fíjate bien, era sacado fuera del campamento, ahí a la puerta del desierto, y antes de soltarlo para que se largara al desierto y se fuera para siempre, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío. Y entonces el sumo sacerdote confesaba los pecados colectivos, los pecados del pueblo de Dios. Señor, hemos dejado de amarte. Señor, hemos dejado tu palabra. Señor, hemos quebrantado tus mandamientos. Y ahí yo no sé cuánto tiempo tardaba el sumo sacerdote, pero él imponiendo las manos sobre el macho cabrío, fuera del campamento. Señalo eso porque Cristo también fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y entonces,
Una vez que el pecado era confesado, el macho cabrío era soltado para que se perdiera lejos en el desierto. Y luego el otro macho cabrío era llevado al tabernáculo de reunión. Era amarrado de sus patitas, suspendido entre el cielo y la tierra. Y ese macho cabrío, hermanos, era degollado. Su sangre brotaba. Su sangre era tomada en una vasija especial. Y el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese macho cabrío. Fíjate la figura, estás recordando la cruz. Y era llevada por el lugar santo. Y luego entraba por única vez en el año en el lugar santísimo. Y entonces, frente al arca de la alianza, frente al arca del pacto, entre los querubines de oro que estaban uno a uno así cerrando en la tapa del arca, era derramada la sangre, en señal de que la vida de otro era puesta sobre el propiciatorio, así se llamaba el arca del pacto, para el perdón de los pecados. ¿Le suena familiar, verdad? Porque Cristo mismo, suspendido entre el cielo y la tierra, fue humillado, fue azotado, fue molido por nuestras rebeliones, una lanza cruzó su costado, su sangre fue derramada y dice la Biblia que fue presentada en la misma presencia de Dios, porque eso simbolizaba el arca de pacto, la misma presencia de Dios. Y Cristo se presentó con su propia sangre, siendo sumo sacerdote y al mismo tiempo siendo la misma víctima, para que nosotros los pecadores pudiéramos alcanzar justicia de Dios en Él. ¿No da gloria a Dios por eso? Hermanos, el justo por nosotros los injustos. Por eso Pablo, cuando está hablando ahora en Romanos 4, dice que a Abraham y a los que somos de la fe de Abraham, la fe nos es contada y no es por mérito propio. La misma fe de Abraham encuentra su justicia en el sacrificio de la cruz de Cristo, porque el Dios infinito, hecho hombre, dio su vida infinita para poder otorgar plena salvación a los que por la fe creen en Dios. Entonces, hermanos, después de explicar brevemente esta fiesta del Día de la Reconciliación, creo que el punto fundamental de esto es que nos examinemos a nosotros mismos si nuestra fe verdaderamente es fe. Y vamos a usar el ejemplo de Abraham para ver cómo era la fe de Abraham. ¿Puedes poner la diapositiva? 3 características de la fe de Abraham. Yo sé que tú te sabes Hebreos 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Pero en términos más sencillos, hermanos, sí, la fe es una convicción, pero la fe es una confianza en esa convicción. La fe es como el hombre que dijo que sí se subía a la carretilla. Porque mira, lamentablemente hay muchas personas en las iglesias cristianas, incluyendo esta, que piensan que tienen fe, porque tienen una creencia. Pero justo el reto de la Biblia para nosotros es mirar si nuestra fe tiene las características de la fe bíblica. Y la primera característica es confianza, convicción. Estoy convencido de que Dios existe. Amén.
Estoy convencido que Él es creador y sustentador de todas las cosas. Estoy convencido que Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida y murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Amén. Estoy convencido que la sola fe en la muerte y resurrección de Cristo es capaz de darme perdón de pecados, justificación y esa vida eterna que Él promete. Amén. Eso tú lo sabes. Y estoy tan convencido, fíjate bien, que empiezo a conocer a mi Dios. Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3 dijo lo siguiente: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, ser cristiano implica conocer a Dios, caminar con Él. Perdóname, no quiero romper corazoncitos, pero si solo es tu Dios cada 8 días, o cada que se te presenta un problema, no sé, pero no sé si sea la fe bíblica, ¿no? Digo, sé que hay épocas de desierto en la fe, sé que hay épocas de mucha pasión en la fe, pero ese es un asunto entre tú y Dios. Y no importa que hayas nacido en una familia cristiana, no importa que tengas 15 años viniendo aquí a Fortaleza, a Calvary, la fe tiene que tener estos elementos: confianza, convicción, y luego el conocer, el caminar con Dios. Ahora, eso no implica que no haya dudas. Ya vimos la semana pasada a nuestro querido padre de la fe, Abraham, diciéndole a Dios: Dios, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si no me has dado al hijo que prometiste? Y ya pasaron solo 15 años. Digo, nosotros a veces pasan 15 minutos y ya le estamos diciendo a Dios: Dios, ¿dónde estás? Bueno, la fe está en construcción. La fe a veces experimenta sus dudas, sus crisis, pero la verdadera fe va a permanecer. Amén. Y luego, la tercera característica de la fe bíblica, y lo vamos a ver en Abraham, es la obediencia. Dios le cumple a Abraham su promesa. Y ahí está su chamaco, Isaac. ¿Estará feliz Abraham? ¿Estará feliz Sara a pesar de haberse reído? Reía más todavía, ¿no? Dice, ahorita vamos a ver en Romanos, ¿no? Abraham casi muerto, 100 años, ¿no? La matriz de Sara, sin ninguna posibilidad humana de que hubiera un bebé. Y no es que hubo un nacimiento virginal, no vaya a cometer ese error. Abraham y Sara hicieron su trabajo. Usted me entiende, ¿verdad? Tuvieron fe. Y Dios les dio un hijo. Pero unos años después, Dios le dijo a Abraham: oye, Abraham, fíjate que quiero que vayas a adorarme a un monte que tengo por ahí. ¿Cómo se llamaba el monte? El monte Moria, o Moriah, probablemente así era, Moriah, termina con H, la Het. Y Dios le dice: y quiero que me des a tu único hijo. El texto es súper enfático: al que amas, quiero que me lo des en sacrificio. Papás, mamás, que a Dios se le ocurriera pedirte eso. Creo que les dije la semana pasada, no me acuerdo aquí o si en Marqués, le dije, yo creo que yo por lo menos hubiera hecho las de Jonás.
salir corriendo. Pero ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Y justo Abraham nos muestra que su fe es verdadera fe, que estuvo en construcción años. Me encanta el texto, lo estaba leyendo en la semana y yo decía, wow, Abraham, de veras que es alguien digno de imitar. Él decía, Dios proveerá. Papá, traemos todo. Traemos la leña, traemos el cuchillo, venimos para adorar. ¿Y dónde está el corderito? Ingenuo el pobre muchacho, ¿verdad? No sabía. Yo no sé si Abraham le habrá dicho incluso a Sara. Yo pienso que no. Pero bueno, esta es una suposición mía, ¿no? Y ahí van, suben al monte. Y tú sabes la historia. Abraham amarra a su hijo y entonces Isaac entiende quién es el corderito. Lo acuesta. Híjole, yo no hubiera podido, no sé, soy débil. Levantar el cuchillo. Listo yo cerrando los ojos, me imagino. Poniendo el dedo, la mano en el cuello. Pero Dios no quiere sacrificios humanos de ese tipo, solo una prueba para su fe. De hecho, Génesis 22 comienza diciendo eso, probó Dios la fe de Abraham. Y entonces el ángel del Señor le dice a Abraham, no toques a Isaac. Y le dice, ahora sé que me temes, que me amas más que a tu propio hijo. Y hermanos, reflexionando en eso, hay muchos amores que a veces están por encima del amor a Dios. Y mira, yo no te voy a decir que wow, yo soy mejor que Abraham, no. Reconozco que necesito aprender a amar más a mi Dios. Y yo quiero animarte a eso. Ama más al Señor. Ya deja esa etapa donde Dios es el Dios bombero, que se le llama cuando hay fuego. Ya deja esa etapa donde Dios es el Dios policía, que crees que nomás te está mirando con binoculares para ver qué mal estás haciendo. Ya sabes la clase de pecador que eres. Ya sabes la clase de alimaña ponzoñosa que soy. Rata de dos patas. No, ¿verdad? Ya sabe quién soy como pecador. Yo nací y decidió amarme y prolongarme su misericordia y hacer lo necesario para que mi cartera vacía de justicia fuera llena con la justicia de Cristo ganada en la cruz. Amén. Sigamos con Romanos. El punto es este, todavía no la quites. Que tú y yo hagamos una comparación entre la fe de Abraham, que es la fe bíblica, y de otros creyentes en la Biblia. Y veamos si es así nuestra fe. Haz tu propio examen. Yo, ¿quién soy para decirte si sí o si no? Al final, el día que cierres tus ojos acá y los abras en la eternidad, ahí se va a saber la neta del planeta. Si realmente le pertenecías a Él, o simplemente fuiste un religioso más que nunca conoció verdaderamente al Salvador. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y subraya la siguiente frase, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham creyó, en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y es que, hermanos, Abraham empezó a conocer a su Dios. Un Dios que tiene poder para dar vida. Un Dios que tiene poder para hacer lo imposible posible. Un Dios que habla y las cosas ocurren. Dios tiene el poder. Por favor, aquí quiero hacer un paréntesis. Si eres de los que confiesan, de los que declaran para que sucedan las cosas, quiero decirte que ese es un tremendo error. No es una enseñanza bíblica. Eso es casi brujería. Porque el único que tiene el poder para decir y que las cosas ocurran es nuestro Dios. Él tiene el poder para llamar las cosas que no son, dice el texto, como si ya fueran. Fíjate bien, Él llama justos a quienes somos injustos. Él declara justificados a pecadores como nosotros. Él dice que están vivos aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él llama santos a personas como nosotros que reconocemos que no somos santos. Él llama hijos y parte de su familia a quienes éramos enemigos. Dios incluso, dice en Romanos 8, que ya nos ve glorificados. Porque Él lo que dice, lo hace. Y si tú verdaderamente eres del Señor, ya la hiciste. Eres de Él. Su vida está tu vida está en sus manos. Y ha destinado la gloria y la plenitud de Cristo para ti y para mí. Ese es nuestro Dios. Y entonces, hermanos, la fe de Abraham se forjó aun cuando no había motivos para tener esperanza. Ya estaba viejito. La matriz de Sara estaba cerrada desde su juventud. ¿Cuántas veces habrán llorado? ¿Se imagina a Sara en su cultura? Si la pobre Ana del libro de Samuel, ¿verdad? Lloraba derramando su corazón por tener un hijo. Imagínense a Sara. Pero Dios, para Dios no hay imposibles. Pasaron años y la promesa no se cumplía. No llegaba el hijo prometido. La neta, la mayoría de nosotros se hubiera desinflado en ese proceso. ¿O no? Yo digo que sí, pero pues estoy hablando por mí. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, por favor en la pantalla, versículos 2 al 4. Leo Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo solo lo considero porque a veces no estoy alegre por eso, pero es lo que el Señor dice cuando estamos creciendo en nuestra fe. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia, dice Reina Valera, la paciencia, se haya desarrollado plenamente, serán maduros, perfectos, completos y no les faltará nada. Así que hermanos, Dios quiere desarrollar constancia en tu fe, en mi fe, a través de las pruebas. Mira la siguiente diapositiva.
El propósito por el cual Dios prueba nuestra fe es que esas pruebas van a revelar, en primer lugar, la autenticidad de nuestra fe. La fe que no persevera, dígamelo usted, no es fe. ¿Sí me escuchó bien? La fe que no persevera no es fe. Segundo lugar, nos va a revelar la madurez de nuestra fe. La verdadera fe confía, aunque a simple vista no haya motivos para confiar. Abraham no tenía motivos para confiar. Ya estoy viejo. Hace 15 años me prometiste, no ha llegado nada. Si hace 15 años no salimos embarazados, menos 15 años después. Pero había fe. Justo Génesis 15 es cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y finalmente la fe nos revela, las pruebas revelan que a través de nuestra fe, nuestra obediencia. Porque la fe sin obras está muerta. La fe es acción. La fe no debe ser pasiva. Sin pruebas, la fe se adormece. Cae en un estado de comodidad, y una fe cómoda y rutinaria, hermanos, te va a impedir ver la mano de Dios obrando con poder en tu vida y alrededor de ti. Por eso quiero que te involucres en la obra de Dios. ¿A cuántos les gusta jugar fútbol? A ver, levánteme su mano. Miguel, ¿te gustaría siempre estar en la banca? O sea, vas con tu uniforme, pagas tu arbitraje y te dicen, estás bien en la banca, siempre. Muchos cristianos, hermanos, siempre están en la banca. Son felices en la banca. Tienen el uniforme de ser cristiano. ¿Sí? Ahí están medio entrenando, siendo cristianos. Pero están en la banca y ahí están felices. ¿Qué es lo mejor para el que le gusta jugar fútbol? Mira, aunque seas bien chafa como yo soy bien malo para el fútbol, pero no hay como estar adentro de la cancha. Y aunque de lástima te pasen el balón, ¿verdad? Pero es lo mejor. Por eso, en el nombre del Señor, yo te animo, activa tu fe, sirve, involúcrate. Hazte parte activa de tu iglesia local. Ama tu iglesia, ora por tu iglesia, ofrenda en tu iglesia, sirve en tu iglesia, y eso te va a hacer ver el poder de Dios en primera fila. Ya no te van a contar cómo se siente recibir el balón. Lo que tú vas a poder platicar es cómo se siente el poder de Dios obrando en ti y a través de ti. Amén. Quiero verlos. Finalmente, Romanos, terminemos. Romanos 14:21. Y miren, Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que, dígalo conmigo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, fíjate bien, la fe que justifica no tiene su base en lo que somos o en lo que podemos hacer, sino en la grandeza de aquel que hizo todo en la cruz para cumplir sus promesas en nosotros.
¿Quién es el que garantiza que somos perdonados? Dios. ¿Quién es el que garantiza que hemos sido justificados? Dios. ¿Quién es el que garantiza que vamos a estar en su presencia? El punto es la fe. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Dios en su palabra en Habacuc 2:4 decía: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que, hermanos, estamos subiéndonos a la carretilla de la fe, o solo nos gusta aplaudir, ver de lejos, decir que a lo mejor sí confiamos, pero cuando piden un voluntario, callamos. Que nuestra fe sea verdadera fe, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte que tu Santo Espíritu nos dé testimonio si somos o no somos verdaderos en la fe. Yo sé que la fe pasa por crisis, que la fe pasa por dudas, que a veces hay etapas en la vida donde la fe pasa a segunda, tercera prioridad. Señor, haznos crecer en la fe. Llévanos a confiar en ti, a conocerte, a caminar contigo, a tener plena certidumbre de fe, como dice tu palabra. Esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que nos hace nacer de nuevo y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana, si alguien está dándose cuenta que en realidad no tiene esta fe, ruego para que tu Santo Espíritu le conceda nacer de nuevo, arrepentirse y creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.